Hola, bienvenidos a este análisis visual sobre estrategias de protección de datos. Bueno, en el mundo tan hiperconectado en el que vivimos, la información es literalmente el corazón de cualquier operación, ¿verdad? Entender cómo proteger esos datos no es solo un capricho técnico, es que es una necesidad absoluta para sobrevivir. Así que vamos a iniciar un recorrido fascinante por la arquitectura de la seguridad, desgranando todo esto paso a paso para dar con esa estrategia ideal. Vamos a ello. Nuestra hoja de ruta de hoy se divide en 6 puntos clave. Primero veremos por qué hacer backups, luego pasaremos a los pilares de una estrategia sólida y a partir de ahí pondremos a prueba 3 métodos frente a frente: el backup completo, el diferencial y el incremental, para terminar tomando la decisión final. Empezamos con el punto 1. ¿Por qué hacer backups? Básicamente la necesidad existencial de proteger los datos. Y es que, en tecnología, la cuestión nunca es si un sistema va a fallar, sino exactamente cuándo lo hará. Las copias de seguridad tienen un doble propósito que es vital. Por un lado, actúan como un escudo, permitiéndonos reconstruir la información si, digamos, un disco duro se fríe o un servidor colapsa por completo. Pero, y esto es importantísimo, también funcionan como una especie de máquina del tiempo. Nos permiten dar marcha atrás para solucionar esos inevitables errores humanos que de otro modo serían catastróficos, un verdadero salvavidas. Pasamos al segundo punto: los pilares de una estrategia sólida, las reglas del juego. Porque, claro, todo plan de protección necesita unos cimientos inquebrantables antes de ponernos a trastear con las herramientas. Existen 5 pilares totalmente esenciales aquí. Hay que definir qué datos son realmente críticos, con qué frecuencia exacta los vamos a guardar, en qué soportes físicos o en la nube van a vivir, qué métodos de copia usaremos y, ojo, algo que se olvida muchísimo: cómo probar que la restauración realmente funciona. Para este análisis nos vamos a centrar con precisión quirúrgica en el cuarto pilar, que son los métodos. Y esto nos lleva al punto 3, el backup completo. Máxima seguridad, pero también conocido como el gigante pesado. Este es el enfoque original, la red de seguridad absoluta. Básicamente, este método captura absolutamente todo cada vez que se ejecuta. Funciona como la base crítica sobre la que obligatoriamente se tienen que construir las otras metodologías. Sin este enorme bloque fundacional, los demás sistemas sencillamente no pueden existir. Pero claro, aquí encontramos un contraste brutal. La gran ventaja es que recuperar los datos es facilísimo y súper rápido porque no hay apenas complejidad operativa. El problema, su gran talón de Aquiles, es el coste del día a día. Requiere muchísimo tiempo para hacerse y, madre mía, devora unas cantidades de espacio de almacenamiento que son una auténtica locura. Para entenderlo mejor, imaginemos una simulación práctica. Tenemos un sistema que arranca el domingo con 100 GB de datos. Cada día de la semana se añade un gigabyte nuevo. Pues bien, el lunes el sistema copia 101 GB completos, el martes 102 GB arrancando desde cero, y para cuando llegamos al viernes se están copiando 105 GB de forma totalmente redundante. El gasto de almacenamiento acumulado es, sinceramente, gigantesco. Ahora bien, si ocurre un desastre en el peor momento posible, digamos un viernes por la tarde, justo antes de salir de la oficina, llega la recompensa. Se necesita exactamente un archivo, solo uno. Ese inmenso bloque guardado el mismo viernes es todo lo que hace falta para restaurarlo todo. La recuperación es de un solo paso, directa y una maravilla de la simplicidad. Pasemos al punto 4, el backup diferencial, el equilibrio eficiente, o lo que es lo mismo, el punto medio. Este método es un paso evolutivo pensado para solucionar esa tremenda saturación de espacio del método completo. El detalle clave aquí es que el backup diferencial solo, y repito, solo, se ocupa de la información que ha cambiado desde esa primera copia fundacional del domingo. Cada nueva copia diferencial es independiente de las otras, y este pequeño detalle técnico cambia por completo la forma de recuperar las cosas y todo se va al traste. Entonces llegamos a un equilibrio estratégico muy interesante. Por un lado, ahorramos un montón de espacio cada día y el proceso es más rápido. Pero claro, la recuperación ante un desastre ya no es darle a un botón y listo. Ahora exige coordinar 2 pasos separados y manejar 2 archivos distintos en el momento de mayor tensión. Volvamos a nuestra simulación semanal. El domingo hacemos esa base pesada de 100 GB. Perfecto. Pero al llegar el lunes, el sistema solo guarda ese gigabyte nuevo. El martes guarda lo del lunes más lo del martes, o sea, un archivo de 2 GB. Y así va creciendo poco a poco. Para el viernes tenemos un archivo de solo 5 GB, comparado con los enormes 105 del método anterior. El ahorro de espacio de lunes a viernes es una barbaridad. Pero, ¿qué pasa con ese temido desastre del viernes por la tarde? La matemática aquí es muy estricta.
Para salvar el día y levantar de nuevo el sistema, necesitamos exactamente dos piezas del rompecabezas. Primero, el bloque base de 100 GB del domingo y segundo, el bloque diferencial de 5 GB del viernes. Dos archivos, ni uno más ni uno menos. Avanzamos al punto 5, el backup incremental. Máxima velocidad, pero cuidado, porque esto es un auténtico castillo de naipes. Estamos ante el campeón indiscutible de la ligereza. La extrema eficiencia del incremental se basa en guardar únicamente esa pequeñísima fracción de datos que ha cambiado desde el día anterior. Da igual si el backup de ayer fue completo o incremental. Este método solo empaqueta la novedad del día. Es literalmente como si solo limpiáramos el polvo que ha caído hoy, ignorando por completo el resto de la casa. Pero ojo, que aquí viene una advertencia vital. Sí, la copia diaria va como un tiro y no ocupa casi nada, pero la restauración depende de una cadena extremadamente delicada. Necesitamos el archivo inicial y absolutamente todos los incrementos posteriores. Si un solo eslabón de esa cadena falla, se corrompe o se pierde, fin del juego. Todos los backups posteriores quedan totalmente inservibles. Si miramos la simulación, es alucinante lo ridículamente eficiente que es el almacenamiento diario con este modelo. Después de la base de 100 GB del domingo, cada día de la semana crea un archivo de apenas 1 GB. Es una línea plana perfecta, un consumo mínimo que jamás va a saturar la red, ni siquiera en los picos de mayor trabajo. Sin embargo, las matemáticas se vuelven de terror si el sistema se cae el viernes, porque ahora la restauración nos pide la base del domingo, más el incremento del lunes, más el del martes, el del miércoles, el del jueves y el del viernes. 6 archivos críticos que hay que localizar, extraer y aplicar en un orden cronológico absolutamente perfecto, sin el más mínimo margen de error. Y llegamos por fin al punto 6, tomando la decisión final, el veredicto definitivo. Después de analizar cómo se comporta cada método bajo presión, podemos ver toda la estructura lógica de este mapa visual. Todas esas complejidades sobre el crecimiento de datos, los requisitos de almacenamiento y los tiempos de recuperación de repente cobran todo el sentido del mundo tras haber desgranado el material inicial. Para resumirlo de forma muy clara, el backup completo nos da una robustez increíble, pero castiga a los sistemas todos los días. El incremental es rapidísimo en el día a día, pero hace que recuperar todo sea lento y francamente muy frágil. Y el diferencial pues se queda en ese cómodo punto medio. La realidad, y esto es lo importante, es que no hay una solución mágica. Todo se reduce a elegir qué preferimos, asumir el coste de almacenamiento diario o asegurar la velocidad y fiabilidad cuando toca sobrevivir a un desastre. Así que cerramos este análisis estratégico con una pregunta que queda flotando en el aire. Con todo lo que hemos visto sobre las inmensas diferencias entre un backup completo, diferencial e incremental, ¿está verdaderamente protegida la información ante un fallo el día de hoy? Es un momento excelente para reevaluar las tácticas actuales porque, como ha quedado más que claro, a la hora de la verdad, no todos los backups son iguales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.